Hola, bueno, bienvenidos a este hermoso video donde vamos a hablar de astrogenealogía. Para eso la invité a Claudia Sicri, ella es astróloga, y bueno, y vamos a estar hablando de la astrogenealogía, que es súper importante para entender como la parte, bueno, de cómo, qué traemos de nuestro linaje. Ahí está Claudia, la vamos a sumar. Hola. Si querés, Hola. si querés dar vuelta la cámara y un poquito. Espera que ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Espera que ahí está. Bueno, sí, vi Bueno, que claro. estabas comentando sobre astrogenealogía. Sí, sí, sí. Bueno, un poco esto de, como de contar que bueno, que nosotros como individuos traemos, digamos, venimos a una familia específica por una razón evolutiva. eh, y bueno, desde la astrogenealogía podemos entender un poquito más, eh, bueno, por qué uno es de signo fuego, aire, tierra, todas esas cosas. Qué raro, una persona con poca agua en la carta natal que se saltea el agua, ¿no? Y agua. Yo tengo bastante, así que ahí complementamos. Muy bien. Este, bueno, genial. Bueno, Claudia, yo les contaba que bueno, que vos sos astróloga, escribiste el libro Astrogenealogía. Sí, Este, bueno, muchos no saben qué es la astrogenealogía y se trataba, quizás vos me podés ir preguntando qué dudas o bueno, qué ideas tenés de la astrogenealogía, si yo también les voy contando un poco de qué se trata esto, ¿no? Como, no sé si querés empezar por ahí, ¿por qué es la astrogenealogía? dale, me encanta. ¿Cómo que Bueno, eh, sí, bueno, la astrogenealogía, como la palabra lo indica, combina lo que es astrología con lo genealógico, ¿no? Entonces, a partir de lo que es el estudio de la carta natal, podemos indagar también en lo genealógico, o sea, en nuestro árbol, en nuestra historia familiar, en nuestros linajes, o sea, a través de la propia carta. No hace falta a veces tampoco estudiar la carta natal de todos los familiares, también se puede hacer eso. También dentro de la astrogenealogía estaría estudiar el árbol y desde el estudio del árbol las cartas natales de los miembros de la familia, pero también desde la propia carta natal uno puede como meterse dentro de la carta y uno parte desde la hipótesis, digamos, o que uno después va comprobando de que en esa carta natal se va a reflejar esa historia familiar. O sea, que en esa carta natal van a estar representados no solo los padres, que muchas veces los que estudian astrología, bueno, ven como símbolo de padre al sol o de la madre a la luna, pero no solo van a estar representados los padres, sino también la energía de lo paternal o de lo maternal que viene a través de las generaciones, o sea que están representados los abuelos, los bisabuelos, las abuelas, las bisabuelas y las generaciones atrás, porque provenimos de todo ese árbol. Entonces, nuestra carta natal, nosotros somos un producto de esa historia, de ese árbol, entonces de nuestra propia carta natal se va a reflejar toda esa historia y todos esos personajes de la familia. Algunos van a estar más claros que otros, por supuesto, porque nuestros padres se van a hacer evidentes más fácilmente o los vamos a poder interpretar interpretando determinados símbolos o casas como la 4 o la 10, quizás podamos referirnos con más precisión a nuestra relación con nuestros padres o a cómo o a la historia de ellos, pero también podemos ir más allá, ir a la historia familiar de nuestros padres, cómo fue, cómo fueron nuestros abuelos respecto a nuestros padres, de dónde vienen, y bueno, a veces desconocemos esa historia, puede pasar que desconozcamos esa historia. Entonces,
voy a abrirle la puerta al perro para que está haciendo, perdonen que sea un poco improvisado, pero en estos tiempos de pandemia uno trabaja en la casa y tiene situaciones también imprevistas que... eh, entonces, bueno, decía que conocer esa historia, entender cómo fueron, de dónde vienen nuestros padres, de dónde vienen nuestros abuelos, qué es lo que, qué ideas sobre el ser mujer, sobre el ser varón, sobre qué mandatos llegan, ¿no? Por la historia de esa familia. Todo eso es lo que vemos a través de la astrogenealogía. Entonces cada uno de esos símbolos de la carta van a ir reflejando aspectos de esa historia. Por ejemplo, en Saturno podemos ver bastante acerca de los abuelos, pero también vamos a ver bastante acerca de los mandatos familiares que se van transmitiendo de generación en generación. O sea, no solo estarían representados los abuelos, sino que eh, hay como una estructura familiar que está montada en base también a figuras de autoridad, figuras que muchas veces son patriarcales, por ejemplo, y que transmiten ciertos mandatos. A veces los que transmiten los mandatos no son los hombres de la familia, sino que pueden ser también las mujeres. O sea, cuando hablamos de mandatos, hablamos de esos mensajes que nos llegan y que son limitantes. Vos hablabas cuando presentaste esto acerca de como de sacarse algo del pasado, ¿no? Y Saturno representa mucho eso que traemos y que de alguna manera hay que irse sacando de encima, ir soltando, ir liberando, ¿no? Y que tiene que ver con esos pesos que para otras generaciones fue necesario llevar esos pesos porque, bueno, porque la vida era de determinada manera, porque no quedaba otra opción y quizás descubramos que estamos repitiendo eh, historias para ser fieles a nuestra familia, para no salirnos de esa estructura, pero después como que esto va evolucionando, hay una evolución de esa familia y de pronto seguir repitiendo ciertos mandatos que fueron útiles en épocas pasadas, ya en esta época no tiene sentido. Entonces entender, pero también entender por qué nuestros padres o abuelos tuvieron que aceptar y seguir esos mandatos también, todo esto ayuda, ¿no? Todo parte de la comprensión, de comprender a través del amor, del afecto, entender, ¿no? Por qué pasó lo que pasó, para aceptar y después seguir nuestro camino, encontrar nuestro lugar en esa familia, pero también poder encontrar nuestro propio camino. Sí, sí, siento que como para poder madurar, para poder como tener la luna y dejar esos apegos infantiles, es como muy importante empatizar y entender que, bueno, papá, mamá, toda la familia hizo lo mejor que pudo, y como también eliminar, ¿no? El reclamo, esta cosa medio plutoniana, como de la intensidad, este, Claro, y sí, poder sí. agradecer y mirar amorosamente a ese abuelito que por ahí trabajaba mucho, a esa abuelita que por ahí era más sumisa, ¿no? Bien, bien cliché todo el estereotipo. Sí, sí, pero bueno, son las cosas típicas que pasan, que de pronto la abuela era sumisa respecto al abuelo y que después nuestra madre algo va a traer de eso, aunque ya por ahí haya habido cambios, pero hay algo que siempre va quedando de ese rol de mujer sumisa, entonces ir dándonos cuenta de eso, de que de pronto nos encontramos que creemos que somos muy libres, pero estamos repitiendo en algunas relaciones esa actitud de sumisión y bueno, irnos dando cuenta, tomando conciencia de esas cosas y bueno, y entender esto, ¿no? Bueno, en ese momento también ubicarnos en la época histórica en que vivieron esos personajes, y entender un poquito esa época, a veces también hay condicionamientos sociales, históricos en cada generación que es bueno también ubicarnos, ¿no? En esas épocas para entenderlos más. Sí, sí, justo vos sabés que no me había dado cuenta, yo ayer estoy metida, yo estoy como muy indagando en la astromedicina, eh, y como re enamorada de la medicina, de la astrología, de los procesos depurativos tan importantes. Y justo ayer estaba contándole a una chica, le estaba contando sobre la anemia,
Y me gustó tanto que dije, ay, lo voy a poner, lo voy a subir porque me gustó como que se entendía muy claro, ¿viste? Y justo en la biodecodificación, la anemia, le da a personas que en algún momento se sienten aisladas del clan. Entonces, digamos, como digamos, el hierro es el vehículo del oxígeno en la sangre, la hemoglobina, entonces hay como una pulsión de muerte por no sentirse parte del linaje, como que si no formo parte del linaje, muero. Entonces también conciliar este linaje, ¿no? Y sentirnos parte es muy importante para sentirnos bien. Claro, sí, sí, la biodecodificación es súper interesante. Yo no, bueno, en la formación que doy de astrogenealogía hay mucha gente que viene de ese ámbito. Yo no estudié biodecodificación, pero va más a esa parte física y sí, inclusive va algo a veces más atrás, ¿no? Como de muchas generaciones atrás, algo que traemos como en lo genético también, ¿no? En los genes, que tiene que ver con cómo era cuando el ser humano era cazador o ese tipo de cosas que va quedando, ¿no? Como en la genética, con la actitud de frente a vivir en clanes, en grupos, todo eso se estudia también, ¿no? Desde la biodescodificación, como que hay temas que tendrían que ver con la casa 8 desde la astrogenealogía, que veríamos conflictos más actuales, pero desde la casa 12 podemos ir a generaciones muy atrás, y la casa 12 y la 6, bueno, hablan de temas de salud, ¿no? Es el eje que tiene que ver con la salud de alguna manera, y la 12 nos hablaría de lo que traemos, pero de ancestros que están muy, muy lejanos. Entonces, ahí cerraría también esto de la biodecodificación, ¿no? En cuanto a la salud, porque son temas que por ahí no podemos identificar quizás en generaciones cercanas, pero sí en generaciones muy atrás que vamos arrastrando. Claro, como que la casa 2 en un punto nos muestra eso que heredamos de ancestros muy lejanos, decís. Sí, sí, a veces capaz que de bisabuelos para atrás sería la 12, ¿no? Porque la 8, en la 8 están temas ocultos, temas de alguna manera conflictivos en la familia, pero que de pronto podemos indagar, podemos averiguar, podemos investigar. En cambio, en la 12 son esos temas que nunca vamos a saber exactamente qué pasó, ¿no? Porque la 12 siempre tiene ese misterio. Podemos saber a través de sueños, de visiones. Entonces, el contacto con esos ancestros más lejanos, que aparte cada vez se van multiplicando, cada vez son más los ancestros, ¿no? Cada vez que vamos atrás en las generaciones, ya tenemos cada vez más ancestros. Entonces, ya se dispersa todo ese árbol y se va ampliando y ya van pasando, ya es como que tenemos ancestros en común entre todos, ¿no? Como, entonces ahí es bien de casa 12, como que hay un inconsciente colectivo también ahí en esa casa. Sí. Vos sabés que te doy un ejemplo así, como de, por ejemplo, yo soy lectora de registros akáshicos, entonces hay muchas cosas. Igual en general los astrólogos somos brujitos, ¿viste? Como que hay cosas que las sentís, como Sí, que sí, esas. sí, sí, Pero a mí totalmente. me pasa, como por ejemplo, yo tengo cáncer en la cúspide de la casa 12, la tengo en cáncer, y yo con registros akáshicos vi que en vidas pasadas me robaron a mis hijos, perdí embarazos, o sea, como ese miedo a la maternidad, por ejemplo, viene también como de mis propias vidas pasadas. Claro, y desde la astrogenealogía, bueno, no es parecido a la astrología kármica o en ese sentido a lo que son los registros, eh, porque tiene que ver con un karma familiar también, y quizás lo que vos pensás como, o estás hablando de vidas pasadas, pero también podría tener que ver con ancestros, porque como te digo, si uno va muy atrás es como que cada vez hay más ancestros y uno de esos ancestros puede haber traído esa herencia y esa carga, ¿no? Sí, de hecho yo canalizando info, hace poco mi abuela falleció y hace poco me empezó a hablar. Bueno, cosas de lectora de registros. ¿Dónde tenés Neptuno? Neptuno también debe ser en un Neptuno fuerte en tu carta. Neptuno, ¿qué lo tengo? En la casa 6. Mm, y en algún Neptuno, aspecto, a ver. Y hace poco canalicé que mi abuelita, mi abuela paterna,
medio que tuvo hijos porque es lo que hace, o sea, el hombre trae plata y la mujer trae hijos, como que ella no quería ser mamá. Ojalá no esté viendo esto mi padre. Pero como que, o sea, en realidad ella lo hizo como un deber, no como que quería ser mamá. Entonces también ahí en lo próximo hay como una cosa de la maternidad. A ver, Mm, no, sí, Neptuno lo tengo en casa 6 mm, en conjunción a Urano y Saturno, y mm, no tiene aspectos duros mi Neptuno. Es un mm. Neptuno bien blandito. Bueno, conjunción a Saturno tiene lo suyo, ¿no? Eh, bueno, pero por ahí lo llevas como a la práctica en tu trabajo, ¿no? Al estar en la 6 y conjunción a Saturno, de alguna manera lo materializás en tu trabajo, ese Neptuno. Era muy escéptica. Yo a los 12 años no creía en la reencarnación, la astrología me parecía una estupidez, era como, era bien, no sé, iba a ser química, abogada, no sé qué quería hacer. Y, Claro. y después, bueno, por una madre con sobredosis de casa 11 me volví hippie. Así que bueno, de algún ese Neptuno entonces tiene su... O Piscis, Piscis no tenés tampoco, ¿en qué caso tenés a Piscis? Tengo Nodo Norte en Pisces, está la cúspide de la casa 8 en Pisces. Ah, bueno, puede ser esa parte, ¿no? Como ese Piscis que te da mucha intuición, mucha percepción por estar en casa 8. Y tengo Plutón en casa 3, o sea que yo tengo rayos láser. Claro. Así que, bueno, sí, Plutón también tiene mucho que ver con esas percepciones profundas. Sí, sí, sí. Y así que sí, te digo que es un tema, es apasionante, ¿no? Y cada vez es como que está surgiendo más y apareciendo más el interés por todo esto, o sea, desde, como decías vos, desde la biodescodificación, desde los registros, que también tiene que ver con una sanación de lo ancestral de alguna manera, la astrogenealogía, las constelaciones familiares, va surgiendo cada vez más ese interés por sanar, ¿no? Por sanar, porque por darnos cuenta que si, que por ahí en esta vida traemos como un poquito esa misión en nuestra familia de ser los que nosotros lo llamamos en la formación que damos con Ezequiel Sánchez, que es eh, el profesor con quien damos la formación, llamamos el emergente sistémico, ¿no? La familia es un sistema y en esa familia muchas veces surge un emergente que es el que va a movilizar ese árbol, ¿no? Que es el que se va a ocupar de buscar la información, estudia astrología o no, pero bueno, después en la carta natal vemos cómo se ve reflejado ese emergente sistémico, que por ahí puede aparecer Saturno, un Saturno en 4, un Plutón Plutón también es relevante en las personas que investigan la historia familiar, planetas en el eje 4-10 suele aparecer, Escorpios, Cáncer son signos muy afines con lo genealógico, o sea, van apareciendo diferentes, nosotros vamos detectando cómo se van dando, hasta Capricornio también, ¿no? Es un signo que tiene una misión en cuanto a lo familiar. Justamente Capricornio, como trae esos mandatos tan fuertes, también puede ser el encargado de trabajar con esos mandatos. Entonces vemos que las distintas personas que estudian, que se acercan a estos temas, son como, aparecen ciertos indicios en su carta, que son los que en la familia vienen a movilizar y a sanar y que son los que van a empezar a buscar información, buscar datos, a preguntarle a uno, a preguntarle al otro, y bueno, tienen como vienen a hacer ese trabajo, ¿no? Que después moviliza a toda la familia, porque de alguna manera, como es un alma familiar en la cual todos estamos conectados, si uno hace un trabajo interno con eso, después esto repercute en toda la familia, ¿no? Y Yo se van conozco produciendo cambios. Yo conozco un Capricornio, Luna en Cáncer, así bien, bien marcado el linaje, y se puso a investigar, hizo el árbol genealógico, anotó fechas de casamiento, de fallecimiento, fue hasta otra Claro. provincia de investigar. Claro, por ahí hay personas que investigan muy desde lo concreto y que van muy a la información. En mi caso, por ejemplo, no soy tanto de buscar la información concreta, sino que me gusta más justamente desde la astrología.
La astrología te permite una mirada que es más simbólica y no necesitas tener todos los datos y las fechas exactas y conocer a todos tus antepasados, sino que realmente vas haciendo, es como un viaje interno, ¿no? Que vas recorriendo tu carta, los símbolos de tu carta y vas entrando como en esos personajes, te van apareciendo y van emergiendo los personajes de esa historia. Y por ahí cada vida es realmente un libro, ¿no? Es una novela. A veces te cuentan las historias familiares y todas las historias familiares son novelas, ¿no? Todas las historias familiares son interesantes, son difíciles, algunas más que otras, pero todos traemos historias eh, que tienen ingredientes así muy fuertes y el solo hecho de relatar esa historia, de empezar a contarnos, yo siempre digo, contarnos nuestra propia historia, qué importante es empezar a contarnos nuestra propia historia y nuestra propia historia es la historia de nuestra familia también. Entonces, el hecho de relatarla y de que alguien te escuche, ya de por sí eso es sanador y poder ser escuchado y ser comprendido, ¿no? Porque mucha gente siente que tiene historias muy difíciles y que la gente, bueno, te plantean, a mí nunca nadie me quiere escuchar porque son historias difíciles, trágicas, entonces el solo hecho de que el astrólogo o la astróloga ponga la escucha ahí o el terapeuta ya es importante, ¿no? Porque la persona, hay mucha necesidad de contar esa propia historia. Y quizás en ese relato vayan surgiendo talentos también, porque la persona se puede dar cuenta que tiene un talento literario para que esa historia quizás la pueda escribir, que empiece a investigar he tenido casos así, una chica que empezó a investigar su historia, investigó acerca de un tío abuelo que era un personaje muy interesante y se fue a España a investigar sobre ese personaje y empezó a escribir, ella escribía ya y empezó a escribir como toda una novela acerca de esa persona de la cual no se sabía mucho, pero ella empezó a indagar. Entonces, bueno, todo esto nos puede llevar por caminos creativos que pueden despertarnos talentos también. Así que es muy, muy interesante, la verdad. Va a depender como vos decías, personas que van a buscar más, por ahí se meten en sitios, piden papeles, piden documentos, piden fechas, y otras que por ahí se les despierta el hecho de escribir, de pintar o de hacer un registro sacállico, de tener, hacer rituales de ancestros, como desde otro lugar, ¿no? Más intuitivo, pero el trabajo, por donde lo encares, van a ir apareciendo esas historias, ¿no? Cuando empezás a mover el árbol es como que se va a hacer presente, se va a hacer presente y te va a dar lo que necesitas en ese momento de tu vida. Quizás en un momento de tu vida necesitas conocer algo, una parte de esa historia. Aparte de mucho preconcepto, quizás pensamos que necesitamos sanar una rama del árbol y empezamos a hacer este trabajo y nos damos cuenta que esa rama no es la que necesitamos sanar, que de pronto nos empiezan a aparecer informaciones de la otra rama, por ahí pensamos que nuestro problema es con la rama paterna y no, vamos descubriendo que es por la materna y nos empieza a aparecer información por otro lado y bueno, vamos atravesando etapas en que indagamos más en un linaje, más en otro y bueno, va a ser de acuerdo a cada momento nos va a traer esa necesidad también. Acá preguntaban, Silcar preguntaba dónde se forman registros akáshicos. Bueno, yo les puedo recomendar a mi maestra si quieren, después pueden escribir. Y también pensaba, me venía a la mente bueno, esto de como de, yo hace un tiempo empecé a conectar con el tema de la sanación de útero y hacer rituales o ir a lugares que dan esa sanación y así. Y pensaba como, qué loco, porque claro, el útero es una energía muy lunar, muy canceriana, ¿no? Entonces, como que en ese útero, digamos, por ósmosis, así fue como por transmisión energética, heredamos, hombres y mujeres, toda esa carga del linaje femenino, que después los astrólogos lo vemos como la luna o esos aspectos que hace la luna y demás. Entonces, bueno, como qué importante como es, esta conexión de la luna y lo ancestral también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en la luna entonces vemos toda esa transmisión de lo femenino desde lo maternal. Y en Venus, Venus también es súper importante la carta desde lo femenino y maternal, porque tendemos a ver a nuestra madre muy como la luna, pero nuestra madre también es una mujer que transmite una esencia femenina, entonces una forma de ser como mujer.
y nuestra abuela también, y todas nuestras ancestras mujeres también son Venus. Entonces, bueno, a mí me sorprende que muchas veces el signo de Venus nos dice mucho de nuestra madre, de nuestra abuela. Es muy interesante eso también, ¿no? Y cambiar esa mirada y no verla solo como la madre, sino también verla como mujer y como mujer quizás cuando nuestra madre o cuando nuestra abuela fueron jóvenes, ¿no? Porque siempre la vemos ya con ese rol de madres, pero tuvieron su vida y tuvieron su historia y su forma de manifestar esa esencia femenina. Qué loco, pues yo justo tengo Venus en Aries y mi mamá tiene ascendente Aries. Claro, claro. Ahí tenés ese contacto y te aparece, bueno, esa esencia ariana que trae temas de mujeres independientes, o sea, a trabajar mucho con la independencia y mujeres que se hicieron solas a veces, ¿no? Como Venus en Aries o Luna en Aries, habla mucho de mujeres que tuvieron que salir adelante solas muchas veces, ¿no? Como sin apoyo de un hombre, ¿no? Como que tuvieron que llevar adelante, no que por ahí se casaron y tuvieron hijos, pero cuando eran jóvenes quizás tuvieron que ayudar a sus hermanos o a sus padres o de alguna manera independizarse tempranamente, o sea, es como la mujer que ejerce de algún modo un rol que para otra época era un rol más masculino, ¿no? Como el de salir, trabajar, ganarse la vida, eso que se asocia más en otra, hoy no tanto, ¿no? Hoy en día no, pero en otras épocas el rol de la mujer era más de acompañar al hombre, ¿no? Y cuando aparece Aries, sea en Venus, en la Luna, son mujeres que batalladoras de alguna manera y el conflicto, porque atrás de esa mujer puede aparecer un hombre, o sea, Aries es un signo masculino, entonces atrás de esa mujer puede aparecer un hombre, por ejemplo, un padre que haya sido violento, agresivo o que haya estado en una guerra. Eso también se da cuando aparece el signo de Aries. Ah, claro, como esta asociación a lo militar, a Marte, A lo al... militar, Sí. claro, militar, a la violencia, al autoritario, entonces por ahí en esa historia familiar haya habido un padre, un abuelo que haya ejercido o la autoridad o la violencia o la agresividad, pero también puede ser que haya atravesado una guerra. Bueno, vivimos en un país donde hay muchos inmigrantes, ¿no? Entonces, a veces las historias de los abuelos o de los, vos sos más joven, por ahí de los bisabuelos, son personas que han pasado por alguna guerra, ¿no? También. Vos sabés que a mí me pasa mucho, Claudia, que dentro del, o sea, yo como que, a ver, como que atiendo, tengo como un rol de terapeuta semanal y otro rol de astrólogo, ¿no? Y a veces me encuentro con que, bueno, yo me sirvo mucho, como hacen muchos terapeutas, de la carta natal para, digamos, entender un poco a la persona, ¿no? Y me pasa mucho cuando veo mucho Escorpio, o personas plutonianas, una de Escorpio, ascendente, Sol, una casa 8 un Estelio en casa 8 veo mucho como los abusos, ¿no? Como veo mucho eso, como que Escorpio lo asocio mucho al abuso. Y el otro día lo pensaba como en el mandala arquetípico de Escorpio, como esa casa 3 en Capricornio, del silencio, del trauma, como cuando hay un abuso que la persona como que se silencia y no quiere expresarse. No sé si vos digamos, en la astrogenealogía se asocia a eso. En la casa, sobre todo en la casa 8 suele aparecer Escorpio en temas vinculados con abuso, suele aparecer Plutón, aspectos entre Venus y Plutón, entre Marte y Plutón. Lo que es importante es ver que desde esta perspectiva de la astrogenealogía a veces no es la propia persona la que sufrió el abuso, sino que es un abuso que se dio en su familia, quizás lo sufrió su madre o su padre. Me he encontrado con muchas cartas donde se presentan, por ejemplo, un Venus, Plutón en 8 indicios de abuso, pero la propia persona no es la que fue abusada, sino que su madre fue abusada o su padre fue abusada. Entonces, evidentemente, estos padres al criar a estos hijos transmiten algo vinculado al miedo, al trauma, vinculado al abuso, porque evidentemente
al criar al hijo lo van a criar con ese trauma, con ese miedo, le van a transmitir algo de eso que ellos vivieron. Quizás un cuidado excesivo frente a otras personas, lo van a cuidar demasiado para que la persona no socialice con gente extraña fuera de la familia, ¿no? Bueno, a veces los abusos son intrafamiliares también, entonces bueno, de alguna manera, en la mayoría de los casos diría, son intrafamiliares, pero eh, desde esta perspectiva hay que salirse del preconcepto de que tu carta natal es toda tuya y que todo te va a pasar a vos, sino que pueden ser hechos que traemos a trabajar porque sucedieron en otras generaciones. Pero sí es cierto lo que vos decís, aparece Escorpio, aparece Plutón, en la casa 8 vinculado a esos temas. Y tengo una consulta así, así como una pregunta de que hablo con una colega y me gusta saber cómo lo pensás vos. Hay muchas maneras de pensar como por qué, o sea, por ejemplo, como profesionales podemos de repente tener, no sé, muchos consultantes venusinos o muchos consultantes marciales, ¿no? Como, ¿cuál es la explicación que le das vos o que a una persona, más allá de lo profesional, de repente se encuentra con gente con una carga muy potente? O sea, es un espejo, es como la sombra. Bueno, sí, es cierto que nos traen como un espejo, ¿no? Los consultantes y vamos a ver reflejadas cosas nuestras en ellos. Pero bueno, a veces también puede pasar por épocas, ¿no? Que tengas una época que tengas que trabajar algo de tu carta y te aparece justo una persona con esa energía, ¿no? Eso también puede pasar por tránsitos, puede tener que ver con algo que en ese momento de tu vida tengas que ver o que trabajar y esa persona te lo trae, en ese sentido. Y si es algo repetitivo, será que la vida te lo pone constantemente para que lo veas, ¿no? Te trae todo el tipo de personas con determinada configuración o signo. También es una relación energética que muchas veces uno se sorprende porque de pronto te viene un consultante. Yo el otro día atendí a una mujer que tenía el ascendente en el mismo grado que yo tengo el sol, ¿no? El ascendente y la luna, porque tenía la luna conjunción al ascendente en Escorpio en 13 grados y bueno, exactamente el mismo lugar que yo tengo el sol. Entonces, de alguna manera fue un contacto, eh, también ella por algo me consultó a mí, ¿no? Y realmente fue una consulta donde se tocó mucho, se indagó mucho, se profundizó, se fue bastante a lo escorpiano y a lo que tenía que ver con esa luna en Escorpio. Qué Entonces a veces potente. puede pasar que también la persona que te consulta haya por algo te consulta a vos y no a otra persona, ¿no? En ese momento, porque hay algo hay una energía, ¿no? Ahí que lleva a que esa persona te consulte. Por eso muchas veces yo veo que las personas que empiezan a trabajar en esto, en astrología y hacer cartas natales, en las primeras veces se sienten muy inseguras, pero yo siempre digo, bueno, si una persona llega a vos es porque algo le tenés que transmitir. Quizás desde el nivel, desde lo que sabés y desde tus conocimientos, y no querer o sea, no sentir que ya tenés que decirle todo, ¿no? Y ser perfecto. Pero seguramente si esa persona llegó a vos es porque vos algo tenés para transmitirle. Totalmente, totalmente. Sí, sí, me gusta ese aporte del amor propio, ese aporte venusino. Claro, claro. Sí, entenderlo como que estamos todos, como que pone toda una red energética y bueno, con los nodos se suele ver mucho eso también, ¿no? Los nodos de la luna nos dan mucho ese enganche que tenemos con otras personas, ¿no? Suele ser que donde están los nodos aparece en general algún planeta, en las familias se ve muchísimo, ¿no? Que donde tenemos los nodos se ve algún planeta importante de algún miembro de la familia. Por ahí tenemos nodo norte, por ejemplo, yo tengo nodo norte en Escorpio, mi papá tiene el Saturno en Escorpio, o sea, ver esos contactos con los nodos en personas, en parejas o en personas cercanas o familiares, se da muchísimo, porque es como que conectan los nodos. Qué lindo, mira, no lo tenía tan presente eso, esa conexión con el no, pero claro, es como que la persona nos conecta con nuestro propósito, en definitiva. Claro, claro, exactamente. Y Acá viéndolo no, desde lo kármico también podrían ser relaciones que vienen de otra vida, de alguna manera seguir trabajando con esas personas. claro, es verdad.
Acá nos cuenta terapias complementarias. Tengo un Stellium en Escorpio. ¿Ves lo que te digo así, Cri? Hago un vivo y me aparece un Stellium en Escorpio. Te aparece Escorpio por todos lados. Si yo soy de Escorpio, bueno, los Escorpios tienen un radar para estos temas, ¿no? También están atentos a todo lo que sea investigación, indagación, o sea que teniendo un Stellium en Escorpio es para meterse en todos estos temas, realmente. Sí, Y dice que acá tiene. veo otro que dice, yo soy Cáncer con luna en Capricornio. También, bueno, como, estamos hablando del tema del emergente sistémico que aparecía cuando hay Cáncer y Capricornio en la carta natal, es como la persona que va a ir que le gusta o que le interesa indagar en esa historia. Cuando me decías lo del emergente sistémico, yo lo pensaba como un uraniano, ¿no? Como alguien que está rompiendo con ese patrón, ¿no? Como que está queriendo agitar ahí un poco. Sí, agitar o sí, movilizar en cierto sentido, pero también investigar. Es como a la persona que le tocó eso. Es un peso también. No es un poco uraniano, pero también es una responsabilidad. Sí, decíselo a un ascendente en cáncer, ¿verdad? Acá dice mi papá era de Sagitario, yo tengo ascendente en Sagitario y mi hijo es de Sagitario. Hay que empezar a viajar Bueno, ahí. ahí está, y bueno, ahí van a aparecer o temas con el extranjero, inmigraciones, o temas vinculados a los estudios. También es muy común que aparezcan en Sagitario, en la familia. Personas que quizás han querido estudiar y no han podido, después entonces en las generaciones siguientes aparece alguien que tiene como un impulso por estudiar fuerte, o a veces incluso conflictos con eso, ¿no? Porque a veces tenemos que esos conflictos vienen de atrás, entonces que hay personas que han querido estudiar y no han podido, y a veces hay como en constelaciones se ve lo que es una lealtad familiar, donde a veces no queremos ser más que nuestros antepasados como por lealtad, entonces parece alguien de Sagitario y le cuestan los estudios, abandona, vieron que los de Sagitario empiezan una cosa, dejan, hacen otra. Y bueno, también eso puede ser no querer terminar o que le cuesta terminar porque otros no han podido terminar esos estudios, entonces puede aparecer esa lealtad familiar. O bien porque los estudios fueron algo muy impuesto en la familia, como que había que estudiar, entonces también aparece esto de, bueno, no termino, hago otra cosa, ¿no? Es como buscar otro camino. Pero sí puede aparecer en Sagitario temas con el extranjero, con los viajes, inmigrantes en la familia y los estudios y también temas con los excesos a veces, ¿no? Personas que se han excedido en gastos, en excesos con la bebida, pero sobre todo con el juego, con los gastos, esos son los excesos más típicos jupiterianos, ¿no? Porque no van tanto por el lado de adicciones, aunque puede ser una adicción, también el juego también es una adicción. Como excesos de placeres. De placeres o de gastos de dinero, ¿no? Acá nos dicen papá Sagitario, yo soy Sagi, mamá Aries y yo Luna Aries. Claro, entonces de pronto podés ir viendo que por el lado de la familia materna traes a trabajar más algo que tiene que ver con Aries, que como vimos podía tener que ver con temas vinculados a la agresión o a la independencia, y por el lado Sagitario venís a trabajar otros temas. O sea, y hay que ver qué temas vienen de cada linaje también. El Sol y Marte nos van a traer más temas vinculados al linaje masculino, pero cuando hablamos, y el Venus y la Luna del linaje femenino, pero de todas formas cuando hablamos de masculino y femenino, estaríamos hablando de hombres y mujeres de la familia, que pueden ser hombres también del lado materno, o sea, puede ser el abuelo materno, los tíos maternos, o sea, eh, linaje se dividiría no en paterno y materno, ¿no? Sino en hombres y mujeres de la familia. Pero igualmente, cuando el implicado es el sol o la luna, tendemos más por el lado del sol a ver temas con el padre y la luna temas de la familia de la madre. Pero a veces indagamos un poquito más y nos vamos a un abuelo materno, o en el caso del padre, podemos ir a la abuela, cuando aparece una luna, por ahí está representando esa abuela materna. Es como, o ambas cosas, ¿no? Es como un trabajo donde vamos viendo varias, no nos limitamos, ya te digo, al padre, a la madre, vamos viendo los diferentes personajes. ¿Y qué Acá traemos dicen, cada uno?
Perdón. Acá dicen, soy ascendente cáncer y siento que algo vine a hacer respecto a mi árbol. Mi amor, sí. Claro, está, bueno, el ascendente tiene mucho que ver con el lugar que venimos a ocupar en la familia. Y cáncer, bueno, ascendente cáncer viene a ocupar un lugar de justamente de hacerse cargo de temas familiares, ¿no? Entonces, evidentemente sí, también está esa parte protectora de cáncer, que viene a ocupar un lugar de ser como alguien protector. A veces inclusive cáncer se ve en una hermana mujer que tiene hermanos más chicos y que los cuida, entonces también es un rol como maternal que ocupa esta persona. Eh, Qué loco. a veces puede ser infantil también, ¿no? Porque el ascendente cáncer tiene su parte maternal y también tiene su parte un poco infantil, como que tiene que ver con el bebé de la familia, o sea, el bebé de la familia, ¿no? Sí, yo Pero cuando no, aprendí eso, ay, cuando aprendí eso, dije, qué loco, porque mi primer trabajo fue ser niñera. claro, bueno, Ascendente cáncer. claro, ahí está. Entonces tenés bastante agua, porque ascendente cáncer, dijiste que no tenías agua, pero si tenés ascendente cáncer, tenés agua. Sí, o sea, tengo muy poquita, tengo el ascendente y después a Plutón, o sea, como un agua delicada, ¿viste? Claro, al tener el ascendente, por ahí no lo tenés tan... Vieron que el ascendente es algo que se va incorporando con los años, esa energía, pero bueno, seguramente vayas identificando cada vez más con ese ascendente. Sí, de hecho me ha pasado cuando trabajaba en oficina, antes de ser una monotributista exitosa, me pasaba de que a la oficina que iba había o una mujer embarazada o un padre que había acabado de tener un bebito. Eran todos bebitos. Claro. Acá dice, mi mamá es de Acuario y yo tengo ascendente en Acuario. Ay, me encantan estas coincidencias. ¿Vieron? Van a empezar a encontrar un montón de coincidencias, un montón. Otra cosa típica que cuando hablamos de Escorpio, que a veces uno se queda de lado porque es algo que muy común que suceda, es que cuando nace alguien con ascendente Escorpio, luna en Escorpio, sol en Escorpio, es común que se muera alguien de la familia, o antes o después, por ejemplo, un abuelo, una abuela. Es bastante común que suceda eso, porque Escorpio ya viene con ese, de alguna manera trae ese tema vinculado, la vida, la muerte como algo entrelazado. También la vida como esa continuidad de la vida y la muerte, ¿no? Como esa reparación también de la muerte a través de la vida. O sea, se muere un abuelo y nace otra persona, ¿no? Hay algo como muy de supervivencia en Escorpio, ¿no? De supervivencia de la familia. Por eso en Escorpio también hay mucha pulsión para tener hijos y tener descendencia. Es uno de los signos que más anhelo tiene de tener hijos, ¿no? Porque es como perpetuar la familia y que superar la muerte. Pero de alguna manera es bastante común, si uno le pregunta a la persona que tiene esas posiciones, ascendente, solo luna en Escorpio, que próxima a su nacimiento haya muerto alguien. O a veces hay alguna crisis grande familiar, por ejemplo, que nace la persona con luna en Escorpio y al año se separan los padres, ¿no? Como que también viene con una carga emocional fuerte esa persona. Pero van a ver que cuando preguntan es un tema bastante que se da bastante comúnmente ese, ¿no? Lo mismo que cuando tenemos Leo, muy común que sea hijo mayor, la persona o hija mayor, nieta mayor o nieto, porque Leo atrae como la mirada de todos. Entonces cuando aparece Leo aparece la persona importante de la familia y el primer hijo, la primera hija o el primer nieto es como el más observado de todos lo están esperando. Después ya nacen los hermanos y ya los hermanos no tienen tanta atención. En cambio, el primero, la primera tiene mucha atención, es muy centro de atención y ahí aparece un ascendente Leo, una luna en Leo, un sol en Leo. Lo mismo puede pasar con un hijo único que también absorbe mucha atención por ser el único, por supuesto. Claro. Bueno, a mí me ha pasado por ahí de ver la casa 5 y ver los planetitas que van representando a los hijos o digamos, no sé, me ha pasado con ver los hermanos y que el sol, viste, como está representado por el sol es hermano y como que yo siempre ya asumo.
como que esa persona era como súper centro de atención y como que siempre veo que hay como, se produce como un conflicto, ¿no? Como que esta persona que tiene un hermano representado por el sol se siente como muy opacado también. Claro. Sí, puede ser también, Sol en Casa Quinta sería algo parecido a Leo, de alguna manera. Puede ser que haya algo similar. Sí, sí, he conocido un varón con sol en Libra en casa 5 y re lindo, incluso hasta con el pelo largo, y muy aparte ya para mí Libra, yo Libra y no sé si te pasa, pero Libra y Leo son como medio primos. Sí, sí, hay temas en común, te diría, ¿viste? Hay temas en común porque hay algo también en Libra como un poquito de mostrarse socialmente y Leo también busca mostrarse, entonces hay algo en común. Así Sí, como como ese coqueteo. Libra y Capricornio son otros signos que en astrogenealogía les vemos temas en común, porque Libra tiene mucho esto de lo social, de tener una postura, una apariencia frente a la sociedad, y Capricornio también es un signo que busca ocupar un lugar en la sociedad. Entonces, son dos signos que tienen temas en común. No dijimos nada de aire. ¿Querés como que charlemos un poquito de aire? Así que digo, ahora estoy pensando, no estamos dejando, mi nodo norte en Pisces está ahí, estamos Sí, dejando bueno, aire no, afuera. no hablamos de cada uno de los signos ni de los elementos, sino que estuvimos hablando un poco en general, ¿no? Pero los signos de aire, bueno, Libra dijimos este tema, ¿no? Y el tema pareja siempre va a ser importante en Libra, ¿no? El tema pareja, no, no solo la propia, sino ese modelo de pareja que viene de generaciones anteriores. Y el tema de las apariencias sociales. Libra a veces proviene de familias donde era importante más el aparentar que el ser, ¿no? Las apariencias. En Géminis también temas de comunicación, hermanos es fundamental en Géminis, siempre hay muchas historias con hermanos. También vas a encontrar temas con estudios, importante en Géminis, migraciones, movimientos, personas que en la familia por ahí tenían vendedores, gente que se mudaba o iba de pueblo en pueblo, ¿no? Por trabajo, esto del movimiento, de trasladarse, de mudanza. Eh, y en Acuario, grupos humanos, ¿no? Acuario es muy de los grupos, muy de, como esa familia, yo tengo mucha gente que conozco de, que sí, fue al Bolsón en los años 70, donde vivían en comunidad, como decían los hippies, ¿viste? Y ahí aparece, son todos de Acuario, tienen ascendente Acuario, aparece muchísimo Acuario en estas personas donde por ahí tenía muchos hijos, cosas que no se que no, uno no pensaría tanto de Acuario, pero las historias familiares de Acuario por ahí son familias grandes donde van los amigos y donde circula mucha gente en la casa o esas familias ensambladas, ¿no? Entonces también hay mucha cosa de que la familia es como un grupo para Acuario. Y también hay muchas historias en Acuario vinculadas a ideologías o a personas que se han tenido que, a veces en la familia exilios, irse por ideas políticas o tener que los rebeldes en la familia, eso tiene que ver con Acuario, con Urano, también bastante, ¿no? Temas de personas que han cortado con su familia también, o que han sido expulsadas por algún motivo u otro de su familia y han tenido que buscar como su propio camino. Sí, yo lo veo mucho con la luna en Acuario, eso, como ese dolor de no pertenecer y esa. Me ha tocado mucho como luna muy híbrido, como luna en Acuario, pero con aspecto duro a Plutón, y es una esquizofrenia esa como. Claro, exacto. La luna en Acuario es muy de, viste, que no quiere que nadie le esté encima, que necesita espacio, necesita aire, necesita salir. Eh, las que más habrán sido de las que más sufrieron la pandemia, la luna en Acuario, ¿viste? Porque no les gusta sentirse limitados, encerrados. Pero esto puede venir de esa historia un poco, ¿no? Como de una memoria de sentirse limitados por su familia y haber tenido que salirse de eso, ¿no? Claro, sí, está bueno. Es que cuando el año pasado yo tenía ascendente de la revolución solar en Acuario y me agarró la pandemia con eso y yo estaba como toda sacada, era como Claro, indignada. claro. Así que Acuario, y bueno, el ascendente Acuario son las personas que les cuesta mucho encontrar su lugar en el mundo, o sea, es como que son ciudadanos del mundo, ¿no? Pero también como que les cuesta sentarse, encontrar su lugar en la familia, en el mundo, es como que son los diferentes siempre, ¿no? Es como que el aire le falta
enraizarse al aire, ¿no? Entonces le falta raíces, de alguna manera la persona siente que le falta raíces. Y pasa un poco con Piscis más difícil todavía, porque el Piscis directamente es como que es todo está dentro de Piscis, ¿no? Como que todas las historias familiares las lleva adentro y las siente en carne propia, pero también es un ascendente al que le cuesta encontrar su lugar en el mundo, porque es todos los lugares al mismo tiempo, de alguna manera. O sea, Sí, Acuario le cuesta encontrar su lugar, pero va a diferenciarse y va a buscar creativamente un lugar propio. Y Piscis es como que es más confuso, ¿no? Como que quizás nunca termina de encontrar su propio lugar. o por ahí ascendente Neptuno también, ¿no? Como, También cerca del ascendente, ahí está mucho el ayudar a otros, el trabajar en servicio a otros, ¿no? La manera de canalizar ese Neptuno. a mí lo que me da cosa de la influencia de Piscis o Neptuno en el ascendente es esta cosa de negar, como que por ahí estás hablando y es como, no, eso nunca pasó, y como, sí que pasó. Claro, claro. Sí, es como es como estar en otra dimensión. Sí, como que no registran la materia. Así que bueno, no sé si hay algunas más preguntas, así para no dejar sin contestar. A ver, ahí reviso. Acá dicen Acuario igual libertad. Mm, Acuario igual Eh, libertad. Eso también hay muchos valores en Acuario que se vinculan a la libertad y esto puede venir también de la historia familiar, como historias donde haya habido personajes que hayan reivindicado ideologías políticas o que hayan luchado también mujeres feministas, por ejemplo, en épocas en que no había tantas feministas, ¿no? Como ahora, entonces ahí aparece Acuario también marcado. bueno, vos fíjate que entrando a la era de Acuario empieza a aparecer en la temática del amor libre. También, también. Sí, las eras que en realidad todavía no entramos del todo porque falta, si lo consideramos desde el punto de vista de las eras, pero con esta entrada de Júpiter-Saturno en Acuario, esta conjunción que hubo, se podría decir que estamos, que es como, yo creo que es más esa conjunción Júpiter y Saturno que las eras, lo que está marcando una entrada en otra etapa acuariana, ¿no? En una etapa más acuariana, Bueno, desde un realmente. aspecto más místico, o sea, desde mi lado registros akáshicos, es como que en realidad es cada uno va conectando con una frecuencia a nivel individual y se genera una masa crítica para generar ese salto cuántico a la quinta dimensión, a la era de Acuario. Entonces es como muy meritorio, digamos. De hecho, hay gente que se puede quedar en la tercera dimensión o era de Piscis, como que en realidad depende como de los méritos a nivel de cambio de alimentación, de cambio de cabeza. Por eso también se insiste mucho con el alimento medicina, porque el alimento nos pone en una determinada frecuencia. Viste que la luna y la nutrición y las emociones están muy Claro. juntas. Claro, sí, yo en eso por ahí no soy tan fundamentalista porque creo eh, que hay personas que por ahí trabajan desde el lado de la medicina o de la salud o de la alimentación y hay personas que vienen a trabajar esta vida desde otro lugar, ¿no? Y donde hay diferentes formas de evolucionar y de trabajar espiritualmente, ¿no? Entonces, creo que hay que, bueno, hay que, no sabemos mucho, ¿no? Hay temas de los que quizás nos falte un poquito de conocimiento porque son muy amplios, ¿no? Sí, yo creo que estamos, como humanidad vamos evolucionando todos juntos. La evolución es de toda la humanidad, no es individual. Entonces, algunos estarán empujando un poco más y otros estarán empujando un poco más para atrás, pero es una evolución en conjunto, ¿no? Nadie puede evolucionar solo en este mundo, ¿no? Se va dando colectivamente esos pasos. Claro, o sea, en lo individual, como lo que cada uno puede hacer, ahora, al menos en lo que voy canalizando, son momentos de procesos muy individuales, ¿no? Que de hecho, literalmente, cada uno está como más hacia adentro. Y que esa Una parte evolución. individual y otra parte en que, como vos decías, esa masa crítica que se va generando. Exacto, como que el progreso, o sea, que yo sane mi árbol genealógico ayuda a sanar a todos los árboles. A sanar, exacto,
exacto. Pero también tener esa mirada comprensiva, no es que una persona que no lleva una alimentación tan saludable no está evolucionando o no está trabajando en su interior espiritualmente, porque ya te digo, puede haber más personas inclinadas que tienen tierra en su carta, que tienen que trabajar más esa parte corporal y de alimentación, y personas que por ahí tienen que trabajar otro aspecto. Eh, Porque a veces es como que yo creo que hay personas que se centran mucho en eso, pero después en su comportamiento y en sus relaciones por ahí son agresivas. Entonces, ¿de qué sirve ser muy sano con la comida si después vas a ir a agredir a otra persona y no tenés en cuenta al otro? Entonces tiene que ser algo equilibrado. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, ¿viste? El famoso vegano malo, ¿viste? Y El claro, vegano. claro, sí, todos los extremos y los fanatismos son malos, ¿no? Y también cuando querés convencer a otro, ¿no? Acuario tiene mucho de eso, Sagitario tiene un poco de eso, son signos, viste, que van a querer convencer al otro. Sí, Eh, bueno, bueno, ahora justo estamos atravesando este nodo sur en Sagitario, ¿no? Como para abrirnos a diferentes cosas, para eliminar dogmatismos, como, no sé, yo el mm, año pasado empecé a ver mucho como gente que por ahí, y me incluyo, lo digo desde la experiencia propia, desde mi solo en casa 9, como esta cosa de sentirse más despierto que otros y como decir qué pasa, que no se dan cuenta. Y es como también darnos cuenta de que cada uno tiene su momento de evolucionar y como vos decís, hay algunos que hacen un trabajo más agua, más tierra, o sea, cada uno hace desde claro, lo claro. emocional. Sí, sí. Por de pronto es muy difícil meterse dentro de otra persona y ser como un juez y decir este no está trabajando interiormente o estoy más evolucionada que el otro. Eso es como un poco de soberbia en algunas personas, ¿no? Que se sienten más despiertas o evolucionadas. Ya de por sí eso habla de cierta soberbia, a mi entender. Sí, aparte, Eh, como creerte más que el otro, es como pensarlo también como jerarquizar, y en realidad supongo que, me imagino, ¿no? En lo evolutivo es más circular que piramidal. Exacto, exacto. Y vos lo verás en los registros akáshicos y yo lo veo en astrogenealogía. Vamos sanando circularmente, como decís, después nuestros hijos, si tenemos hijos, o los alumnos, o las generaciones que vienen después irán sanando otras cosas, ¿no? Y por eso es importante este tipo de trabajos, también en función de las generaciones siguientes, porque lo que nosotros haremos en esta vida, tengamos hijos o no, porque eso se derrama, ¿no? Hacia generaciones más jóvenes. Y lo vamos transmitiendo y lo vamos derramando hacia las generaciones siguientes. Hermoso. Bueno, no sé, ¿querés darnos Bueno, un saludito, un mensaje final? no, bueno, me encanta hacer estos vivos, me encanta, bueno, conocerte, conocer gente, bueno, más joven que está en estos temas y siempre estoy abierta a hacerlo y contarles de este trabajo y bueno, si les interesa que me busquen, que me escriban y bueno, yo creo que es algo que se está, así como la astrología, la astrogenealogía, es algo que en este momento está como, bueno, está llegando mucho a la gente más joven, cada vez son más chicas las personas que quieren estudiar astrología, ¿no? Entonces esto habla de que hay un cambio también, como un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Como en la educación, en la enseñanza, es como que todas estas cosas ya en cualquier momento van a tener que incorporarse en los colegios, ¿no? En las escuelas, aprender este tipo de cosas. Entonces, bueno, vemos que todo esto va trayendo un cambio y cuanto más uno pueda hacer para difundirlo, mejor, ¿no? Así que bueno, ese sería el mensaje. Hermoso. Bueno, Claudia, te mando Reiki, te mando amor. Bueno, un besito y gracias a todos por estar ahí. Un Chao, beso. un beso, chao.